verso Y y ¿qué? prosa. Sería muy bien si sabía el significado de estas palabras para que pueda responderte Sería muy bueno si supiera si supiera el estas significado de palabras. estas palabras. Pero si escribes, Seguramente sí lo sabes. Verso, o sea, son tipos de texto. ajá, ajá, Ujú. ajá. De hecho, este más está en poesía, ¿no? Y la prosa es texto. Y me preguntaste cuál prefiero o cuál es la No, diferencia. ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el verso es, bueno, los dos son formas de arte, pero el verso es una manera de arte en que las palabras y el estilo que conectar las palabras es arte. Y la prosa, en mi opinión, la prosa es arte obvio, pero es más qué significa tiene las palabras. ¿Qué crees? Esa es la diferencia, porque el verso es más bonito, porque Generalmente. Ujú. sí, pero en mi opinión, el verso me toque menos de Me la toca prosa. menos. Sí, me toque menos porque de la prosa, Ya. porque contra la prosa, porque es un estilo y yo sé que tú prefieres el verso, pero Bueno, no prefiero precisamente el verso. Sí, algunas diferencias entre el verso y la prosa son las que mencionaste. Otras ya más puntuales son que en el verso hay tres características importantes. Los versos tienen métrica, la medida de cada verso. sí, Ajá, has visto que no sé, se miden por sílabas. Por sí, ejemplo, este verso tiene 8 sílabas, el siguiente debe tener también 8 sílabas y así. sí, Entonces, eso es métrica. Ajá. o un formulario, Sí, y también tienen rima, ritmo. rima. Son Ajá, que canciones, pero a veces sí. no se llaman A canciones. veces no, a veces en las canciones o en los poemas no hay rima. Sí, Generalmente en los poemas modernos o canciones modernas no hay rima, pero lo clásico es que haya rima. Esa es otra característica, que el verso tiene rima. ya. Y otra de las características es que tiene ritmo, por eso son canciones, o por eso los poemas se pueden hacer canciones porque tienen ritmo. Sí, es que digo, es que el verso es, hay más pensamientos para que vamos a poner las palabras juntos en una página. El autor tiene que Ujú. pensar más en cuáles palabras pueden conectar. Y es diferente de la prosa, es más cómo voy a comunicar lo que quiero decir o qué está Ujú. pasando la historia. Sí, Sin pensar en rima ni en ritmo, sí, no habla ni o si no más tiene. bien en ritmo y en métrica y en rima, Ajá, ajá. porque la única característica que tiene la prosa es el ritmo. La prosa tiene ritmo. ¿Y con qué marcamos ese ritmo? Con los signos de puntuación, con las Mm, comas, los puntos suspensivos, los signos de mm, admiración, los signos de interrogación. Con mm, todos esos signos marcamos el ritmo en la prosa, pero ujú, ahí no encontramos rima ni encontramos métrica. ujú, No ujú. estamos pensando, mi texto debe medir 10 sílabas. No. Ya, no. Entonces la prosa es a renglón seguido y como te vayan surgiendo las ideas, ¿no? Bueno, ahí organizamos por párrafos, por oraciones, Votaciones, ¿sí? cuando alguien está hablando. Citas. Bueno, no, esas son las diferencias entre la Ujú. prosa y el verso. La otra pregunta, ¿cuál crees que apareció primero en la historia de la humanidad? ¿La prosa o el verso? La historia de la humanidad empieza, o la historia de la literatura empieza con la historia de la humanidad. Entonces, en la literatura, ¿qué aparece primero? ¿El verso o la prosa? Bueno, yo creo la prosa, pero es un buen pregunto. Yo digo la prosa porque estoy pensando en las primeras historias de humanidad. En el primer lugar, me imagino que eran historias oral, ¿no? Ujú, orales. Orales y creo que sí es más natural
para nosotros para comunicar una historia usando prosa. Pero no sé, pero es un buen pregunto. ¿Cuándo entró el verso en nuestro idioma? Porque también hay verso que es oral. ¿Qué crees que es más fácil de aprenderse? ¿Un texto en prosa o un texto en verso? Siempre digo la prosa. Prefiero la prosa, pero no sé, sí Pero, quiero la prosa. ¿qué es más fácil de memorizarse? ¿Una canción o una novela? Bueno, sí, no, tienes razón, el verso. Sí, el verso es más fácil. Pero tú, ¿recuerdas cuando tú me decías que creo que fue tu abuelo que te contaba muchas historias, ¿no? Sí, Él tenía todo en su mente y recordó todo sí. Bueno, fácilmente. cuando no recordaba, le inventaba. Bueno, pero sí, pero no, sí, con verso o con canciones, Ujú. es importante que cuando la persona ¿Recuerda? recuerda cómo es fijo. Sí, Em, pero la prosa, como dices con tu abuelo, no tiene que recordar cada exactamente. detalle. Exactamente. Ujú. Ah, qué interesante, no sé. ¿Y quién inventó el verso? ¿Quién dijo, me gusta cómo Miren, hablamos, pero voy a es más entender? fácil así. Ajá. Sí, ¿Qué piensas tú? pues no sé, alguien que no tenía qué hacer Ah, inventó el sí. verso. No, bueno, históricamente fue el primero el verso, precisamente porque el ser humano siempre ha tratado de conservar su historia, conservar su relato. Ujú, Y ujú. una forma de conservarlos era memorizándolos para poderlos transmitir a los otros. Pero, ¿cómo se los iba a aprender más fácil? Pues con canciones. Y entonces fue lo que hicieron. Y así se las iban transmitiendo de generación en generación. Y sí, cada generación le aportaba algo de su propia cosecha. ¿Cómo sabes que el primero fue el Ah, verso? bueno, esto es por investigaciones que se han hecho sobre la literatura, precisamente. Las primeras obras literarias de que se tiene memoria están en verso. Las obras de teatro más antiguas que se conocen están en verso. Wow. En la Biblia, por ejemplo, mucho de la Biblia está escrito en verso. Sí, no, es cierto. Igual el Corán me parece que también está escrito en verso. De hecho, por Sí. eso se llaman versículos. Y bueno, ya mucho después ya aparece la historia, la filosofía y estas ciencias donde ya se escribe en prosa Mm. y todos los descubrimientos, las investigaciones que los científicos de aquel tiempo empezaban a hacer, ya Ujú. se escribían en prosa, pero eso ya fue cuando apareció la escritura. O sea, cuando todo era en verso, no había escritura. La escritura es posterior al verso. Y O entonces, bueno, pero en los caves, ¿sabes? ajá, en las Los, cuevas en o cavernas, las cuevas es que escribió el verso antiguo, no ¿no? que yo sepa, bueno, en las cuevas yo solo he sabido de pinturas. No puede ser, sí Ujú. hay verso en las cuevas, en Egipto, Ah, ya, en ya, los dios que dicen, y escribía mucho en verso, pero no entendía en sí, realidad. pero bueno, ya había escritura, Entiendo, sí, entiendo. ya había escritura y sí, en las tumbas egipcias hay inscripciones Ajá. de versos precisamente del libro de los muertos, que Ah. es el libro sagrado para los egipcios. Pero estás Ujú. diciendo entonces que el verso fue primero, pero sin escritura, Sin escritura, de solo forma oral. Ujú. oral. Ya posteriormente, cuando aparece la escritura, pues ya no había que aprendérselo de memoria, ya lo podemos escribir. Ajá. Ya. Y entonces sí tenemos escritos en verso muy antiguos. No puedo imaginar Te voy quién a fue enseñar. la primera persona. Oye, puedes imaginar, tú eres mi maestra y la primera persona me dices, ese es un verso que quiero que tú recuerdas para toda tu vida. Y Ujú. yo estoy pensando, pero no puedo recordarla. ¿Cómo voy a recordar esto? Y él inventó la escritura. ¿Quién Ujú. fue?
¿quién fue esta persona? Hay alguien que dijo, no puedo recordar, tengo que hacer algo para que pueda. Tengo que hacer una pequeña anotación para que yo sepa que esto quiere decir esto y así. ¿Qué es este libro? Ah, es uno de los libros más antiguos de que se tiene registro. Oh, Es una historia muy, muy bonita. Es anterior a la Biblia. Cuando aparece la escritura, pues ya todo esto que se tenían que aprender de memoria se traslada al lenguaje escrito. Después de esto aparece la prosa, ya se podían escribir grandes textos y no tenía uno que aprendérselos de memoria. wow. Y entonces, bueno, ahora la otra pregunta. ¿Tú has jugado al teléfono descompuesto? Sí, ¿Y qué sucede en este juego? ¿O de qué se siempre trata? hay, sí, siempre es muy gracioso porque siempre hay errores, porque este es el punto, ¿no? Porque Ese es ¿cómo el puedes punto. recordar? Sí, siempre es muy gracioso porque la primera que dijo es muy, muy distinto que dice la última persona. El Sí, mensaje fue destruido. exacto. Yeah. Bueno, ¿crees que haya pasado eso con algunos de estos libros antiguos? Ah, Bueno, aquí wow. tenemos La Biblia. la Biblia, que también originalmente debió haber sido en forma oral. Ajá. Y, o sea, todas estas historias existían en forma oral hasta que aparece la escritura y empiezan a trasladarlas a lo escrito. Ay, sí. Pero, ¿qué crees que haya pasado durante generaciones con esto que se aprendían en forma oral? Ay, cambió todo. Ese siempre es mi pregunta de la Biblia. Entiendo que es muy importante, pero siempre pienso en esto, porque cambió mucho desde traducción, desde gente, desde el principio que dijiste que fue una versión oral. Es muy complicado. Es Sí, que, y como decías del otro libro, que ellos estaban escuchando de otras historias y los puso en la Biblia y dice, ese es de la Biblia, pero no, ese es de otra historia, sí, ese es de sí, sí. otra. Sí, por ejemplo, en la Biblia podemos encontrar reminiscencias del libro de los muertos de los egipcios, obviamente del Gilgamesh. De aquí toman prácticamente todo lo que se refiere al diluvio, lo toman de aquí. Ah, el La diluvio. gran lluvia que duró 40 días y que Ah, inundó sí, todo, sí, 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 el diluvio, ese es el sí. diluvio. Ajá. Este otro libro, Esa historia es de aquí, no me digas. sí, entre otras, ¿no? Ayúdame con los datos. Este libro es de los egipcios, ¿me dices? No, aparte, el libro de los muertos es otro, ese no lo tengo, Ok. pero la Biblia retoma ideas del libro de los muertos. Libro de los muertos. Ajá. Era el libro sagrado de los egipcios, Ajá. que de hecho lo tenían que comprar para poder ser enterrados con él y se lo tenían que aprender de memoria para llegar al juicio y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Buscaste? Sí, ay, es muy antiguo. Esta es la historia más antigua, incluso más antigua que la historia egipcia. Esto es de Babilonia. Ah, Babilonia. Ujú. Ok, O sea, ok. mucho, mucho, muy antes. Ah, sí. Y entonces la Biblia, pues recoge todas esas historias de esas culturas antiguas y llega un momento en que se escriben, pero ¿de Sí. qué forma se escriben? Verso. En verso. Bueno, Sí. porque así se las habían aprendido en verso. Ujú. Bueno, ¿y qué crees que pase o qué crees que pasa una vez que estos textos se escriben o que estos relatos, que estas historias se escriben? ¿A partir de ahí cambian? Ah, sí, digo, entiendo completamente porque creo que la idioma original fue griego, ¿no? Me parece que arameo, Romeo. arameo y después se traduce al griego. Ajá, a Ujú. griego y después a hebreo,
y después ni quién sabe otros idiomas, pero ¿qué pasó, creo? Es cuando el rey James quiso que todas las Biblias están lo mismo, porque había muchas versiones. Ujú. Obvio, porque hay muchos diferentes talentos en cómo traducir. Hay gente que Sí. no, si tú puedes imaginar, alguien me contrata a traducir un libro, pero hay unas palabras que no entiendo, así que yo pongo lo que creo. Este es que pasó, ese es que pasó. O hay alguien que dice, esta historia no me gusta. Sería mejor si esta pasó o si esta. Y los insertó sus opiniones o sus versiones. Y entonces el resultado es que todo el mundo tiene diferentes versiones. Y bueno, fue muy complicado, ¿no? Sí. Sí, seguramente la Biblia tiene muchas deformaciones por todos estos accidentes, Sí, ¿no? y quemó muchas Ujú. historias, ¿no? Sí, muchas historias, sí, algunas pues deben estar pues deformadas. Sí, quemaran historias, cambiaran, Ajá, dejaron. reescribieron. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ves tú que sucede con las personas que solo leen la Biblia? Nuestro tema se llama Los peligros de la lectura de un solo libro Tú dices que es peligroso a leer la Biblia y nada más. y nada más. Ajá. Leer la Biblia o leer el Corán o leer el libro de los muertos, podría ser. Otros Sí, libros, pero o no sé, sí, el pero libro rojo de Mao. sí, es un problema, ¿no? Es que, pero es lo que dice la gente que hacen esto es que tienen fe y tenemos que respetar esta decisión porque no quieren ellos leer otras versiones de realidad. Y esto está bien. Si tienen fe en esta versión y quiere que esta versión es tu verdad, está bien. Ujú. Es una opción. Sí, yo creo que sí, en el sentido de la gente que tiene fe o que lo hace por fe, Sí, lo hace por fe. pero hay gente que lo hace por manipulación, Esa es otra cosa. ¿no? Es feo, esa es otra cosa. Sí, eso ya sería grave. Claro, como hablas sobre el Corán, es que ellos han manipulado el texto en el Corán mucho para decir que no, mira, este texto dice que las mujeres no son igual a las mujeres, a los hombres. Y es Ujú. un hecho, mira, está en el texto. Mientras tanto, ellos es quien los escribió esto. Así es. Bueno, lo mismo sucede con la Biblia. Hay grupos de personas que, por ejemplo, han dicho que la Biblia dice que dar amor al prójimo es violar niños y niñas. Ah, Y sí, entonces crean sus sectas donde violan a niños y niñas. sí, Entonces es usar un texto escrito con fines propios, ¿no? sí. Y entonces gente que no se abre a otras lecturas, pues tiene esta cerrazón. ¿Sabes qué, Blanca? Yo tengo muchas opiniones en esto porque es que nosotros podemos observar qué está pasando con la gente que usa la Biblia para manipular a otra gente o sentidos o lo que sea. Pero tú sabes que creo que está pasando ahora en nuestra época es con los shows y las películas. Es muy común para gente, para manipular gente a sentir o querer o vivir o lo que sea en una manera distinta que ellos quieran, para qué, no sé, pero es muy interesante a observar. Sí, pues tenemos ahora otros, otros medios. Otros medios, Y muchos. pues, sí, sí estaba pensando en los youtubers, ¿En las que? YouTube, sí.
Y estos pues están, los que tienen muchos millones de seguidores, están imponiendo una forma de ser que no siempre es no sé si decir la mejor, pero no sé, correcta o buena o que los lleve hacia el crecimiento. No, Sí. en algunos casos, por ejemplo en México hay algunos que solo hablan groserías, pero dan como una imagen de que eso es lo máximo. O sea, que Mm, ellos están en una élite y que todos deberían aspirar a ser mm. como ellos cuando es lo peor, ¿no? Estás diciendo que cuando ellos usan las malas palabras, están dando un look que está chévere o Sí, que... sí, exacto. Eso, Y ya. entonces los jóvenes empiezan a imitarlos. Obvio, sí. Ujú. Pienso mucho en esto con el alcohol, porque es muy raro que en las Sí. películas, en los shows, en todo, están tomando. Y no es normal a tomar tanto. No es- N- No sé en después, Estados Unidos, pero aquí en México se prohibió por un periodo tomar y fumar en los programas de televisión. ajá, ¿están tomando o no? Te digo que durante muchos años estuvo prohibido. O sea, en Ah, un programa de prohibido. televisión no se podía tomar ni fumar, Wow. pero hace una semana que he estado viendo programas donde están tomando y están fumando. En Wow. YouTube, programas principalmente de entrevistas, donde de pronto se ponen a fumar o a tomar. Wow. Qué interesante. Entonces, eso no existía hasta hace, no sé, yo diría que hasta hace un año. Hasta Wow. el año pasado yo no lo había visto. Sí, porque con las telenovelas no toman, no están Ni siquiera, tomando, es que en las telenovelas no ¿no? sé, antiguamente sí, como en los años 70, Ajá, tal vez hasta 80 se fumaba, pero ajá, después ya no. ya. Y ahora empezó otra vez. ¿Qué crees de esto, de esta No ley? sé, no sé, estoy pensando si la industria del tabaco o del alcohol están presionando, Sí, yo ¿no? creo que sí, pero Ujú. no me gusta el gobierno mucho para decir que no puedes mostrar esto. Esto no me gusta, pero yo veo en mi país que está pasando en es absurdo, porque están tomando en cada escena, en Sí, fumando y tomando droga y todo es muy chévere. Es como, ujú. no, esto no es bueno para mucha gente. Pues es como antiguamente el cigarro, ¿no? Era como elegante y no Eso, sé qué. Y entonces, por eso tenemos muchos que han muerto de enfisema pulmonar. sí. Entonces, sí es, no sé, voy a poner más atención a ver qué está pasando. Sí, qué bueno. Sí, Ujú. yo hace 5 años más o menos es cuando me di cuenta que en los shows que yo miraba, en cada escena, cuando estaba triste, feliz, celebrando algo, estresado, lo que sea, están tomando. Están tomando. Y sí, y yo creo, y yo ahora yo sé por qué. Es Ujú. porque están pagando para eso. Es la industria alcohol. Pero Sí, es una pena, sí. Qué bueno para México que fue prohibida, prohibida, aunque que no me gusta esto, es mejor, creo. Es una pues protección. pienso que puede beneficiar en algún momento a los más jóvenes, ¿no? Que son más susceptibles de ser manipulados. Te acabo de mandar un pequeño texto. ¿Puedes Ya. leerlo, por favor? Sí, la lectura logra que tengamos apertura ante lo nuevo, pasión por la sorpresa, capacidad de asombro, capacidad argumentativa, memoria, amor por la vida, tendencia a la alegría, capacidad de reflexión, capacidad para tomar en cuenta el otro y escucharlo, capacidad de conservar viva la esperanza. La lectura fortalece y enriquece las ideas. La lectura nos ayuda a ver las consecuencias de un pensamiento cerrado, los peligros de leer un solo libro, los peligros de querer aplicar al pie de la letra lo escrito
sin advertir que la vida es cambio. Que la vida es cambio. Cambio. Sí, y descubrí por ahí algo que me llamó mucho la atención, que es justamente sobre estos libros que algunos consideran sagrados y que los han utilizado para dominar a una parte de la población. Y lo hacen con el argumento de que lo dice el libro. La Biblia, por ejemplo, dice que la mujer debe obedecerle al hombre, que el hombre es el líder en la familia y la mujer debe obedecerle. Entiendo. Entonces, aunque las sociedades han ido cambiando hasta llegar al momento actual en el que las mujeres piden igualdad de derechos, alguna parte de la población o algunos personajes de la población dicen, la mujer debe someterse al hombre porque lo dice en la Biblia, que es un libro sagrado. Claro. Entonces, ahí es donde lo que está escrito se convierte en ley solo porque está escrito. Sí, es así, ¿no? Es así. Pero, ¿qué pasa con esto que está escrito? Que esto se escribió hace, no sé, vamos a decir 2000 años o 3000 años, en una sociedad de hace 3000 años.